Honored to be back. I thank Ngadi. I apologize for the lack of Spanish. I'm going to be talking about soil, society's dependence on soil, and monitoring technologies that can help cities to achieve security for having enough water, for having clean water, and for having reduced flooding and things like this. Next slide, please. I graze cattle. I love to graze cattle. I'm based in Vermont in the northeastern United States. I've done a lot of projects over the years. I'm just started building a new farm. Nunca ganamos mucho dinero con eso, pero sí avanzamos la idea, le hicimos mucha publicidad y hablamos de suelo, nuevas matrices de suelo, y eso tiene que ver con tecnologías que pueden ayudarnos a ver cómo está trabajando el suelo. Esta es la primavera, hace unos años acaba de llegar el ganado, es un ambiente muy diferente del que ustedes tienen aquí, pero es uno que me encanta tener ganado, a donde quiera que yo vaya. La siguiente, por favor. Algunas de las cosas que he aprendido en el negocio del ganado, se nos dice muchas cosas de lo que podemos y no podemos hacer, que no son ciertas. Y una cosa que se me dice que no podemos hacer es hacer nuevas suelo en la parte superior, que se requiere muchos años. Y no es cierto. Usando ideas descubiertas en los últimos 100 años, tales como el manejo holístico en el pastoreo, y formación de suelos alcalinos, que es un subsoleo allí, una secuencia específica de cosas. Hemos descubierto que pudimos agregar más suelo muy rápidamente. Esto es el suelo donde he estado trabajando los últimos 2 años, durante 8 años en realidad, y este programa se llama Google Earth Engine. Cualquiera puede ver desde el espacio nuestros ranchos y ver qué tan verde está el rancho, qué tan fotosíntesis hay allí. Es un verdadero activo ver cómo están trabajando las cuencas de agua. Y en este caso puedes ver que aquí está verde, pero acá está muy café o muy blanco. Lo que eso significa es que el tierra que yo estaba manejando sí estaba trabajando, y cuando las plantas tienen fotosíntesis, la tierra está trabajando y esa tierra está limpiando agua, absorbiendo agua y está deteniendo la inundación, está reteniendo el agua hasta que llegue la lluvia, está haciendo crecer la fruta que da vida a las abejas, está haciendo mucho trabajo. Y si ese trabajo no ocurre, si el suelo está pelón así, o está tan mal compactado que no hay drenaje y el agua no está en la superficie, luego tenemos inundaciones, sequías, incendios, erosión, daños en la infraestructura, contaminación en el agua. Y la clave que yo busco aquí es que podemos ver desde el espacio y ver si la tierra está trabajando bien o no está trabajando para nada. La siguiente, por favor. Aquí en el rancho creemos en el valor de usar materia arriba del suelo. Esto es en primavera. Aquí hay un gran crecimiento de biomasa cada primavera. Y hay varias toneladas de materia que están aquí todos los años, y esto me ayuda durante el resto del año, porque las gotas de lluvia le pegan en la superficie, está cubierta y se empapa la tierra. Y hay lombrices, y al irse descomponiendo da una gran abundancia de nitrógeno a las otras plantas. Esta zacate o pasto que está aquí no lo hizo el ganado, yo nomás le pedí hacerlo. No está desperdiciado, está dando beneficios como ganadero y está dando al resto de la sociedad beneficios por el poder del agua. La siguiente, por favor. Con una credencial.
siguiente. Esto es un ejemplo de la formación del suelo. Aquí está la tierra que ha estado descansando 10 años. No ha habido agricultura, no ha habido ganado, no ha habido nada. Y estoy escarbando un agujero aquí. La siguiente. Debajo de esa tierra hay como 5 o 6 pulgadas de suelo. El suelo superior que hace crecer las plantas. El subsuelo ahí debajo no tiene carbón, y el carbón es la clave. El carbón es lo que hace que el suelo haga crecer las plantas. El carbón salió de la atmósfera y lo pusieron en el suelo por las plantas y los microorganismos. Pero aquí puedes ver, esto no es suelo muy saludable, no es muy productivo este suelo. Aquí tiene como 100 pies de distancia. Aquí tenemos subsuelo y hemos hecho agricultura en esta otra parte. Aquí tenemos 18 pulgadas de suelo superior, muy productivo. Esto produce muchísimo más que el suelo que está adyacente, por 150% más este que el otro. Y esto se logró en un par de años. Y formación del suelo superior es posible. Y no nada más lo he hecho yo, lo han hecho muchos miles de granjeros, de agricultores en todo el mundo en las últimas décadas y en cientos de años. Hay ciertos supuestos que quiero compartir antes de llegar al meollo de estas tecnologías que les estoy diciendo. El suelo superior es la fuente de todo. Todo en la naturaleza, todo en la economía humana comienza con el suelo superior. Ya sé que parece algo demasiado sencillo, quizás no tengo necesidad de decirlo, pero yo quiero saber que ustedes están conscientes de que estos son los cimientos de todos los conocimientos. El suelo superior es un recurso renovable. Se nos ha dicho algún tiempo por muchos expertos en el suelo que cuando está erosionado el suelo y se va para siempre, y que nunca vamos a poder restaurar ese suelo, la productividad que estaba allí originalmente. Lo que yo he visto de innovadores y otros que están haciendo experimentos en los últimos años es que el suelo superior es un recurso muy renovable, se puede formar rápidamente, y cuando se forma, cuando la materia orgánica es introducida al subsuelo que está inerte, la producción agrícola se incrementa muchísimo y funciona muchísimo más. Ya no hay inundaciones, ya no se secan, ya no se quema, ya no tiene agua contaminada. Es un recurso renovable y esto es un cambio, un paradigma de cambios. La mayoría de los servicios ambientales que hacen que la sociedad funcione, regulación de aguas, regulación de atmósferas, previsiones de alimentos y fibras, la limpieza del agua, son servicios que vienen de la naturaleza, que hacen que las vidas sean posibles y que sea posible la economía. Vienen del suelo superior. El suelo superior es la raíz de todo esto. Si queremos más agua, agua más limpia, más regulación de las inundaciones, un lugar a donde tenemos que regresar a la salud del suelo superior. Estos servicios, como regulación del agua, tienen valor económico para la sociedad, y cuando los suelos están degradados y esos servicios ya no están, cuando pega la gota a la tierra y hay inundaciones, la sociedad paga muchos dólares o pesos por las inundaciones. Los servicios ecológicos que vienen del suelo superior tienen valor económico, y en la ausencia es demasiado caro para las ciudades y los países mantener las comunidades o naciones juntas o íntegras. Siguiente. Las ciudades necesitan los servicios ambientales que vienen del suelo. Se requieren servicios ambientales que vienen del suelo y necesitan todo el paisaje donde están esas cuencas que tengan un suelo superior productivo. No hemos estado dando mucha atención a esto en el pasado reciente. Pensábamos que teníamos combustibles fósiles, tecnología, acueductos, vamos a enviar agua de otro lado, pero se hace cada vez más y más obvio al comenzar a tener
inundaciones y sequías muy severas, que sí necesitamos que esté trabajando el suelo, dependemos del suelo. Hay una hipótesis y es válida en todo el mundo, en China, en Nueva York, en Francia, en todos Estados Unidos, en México, en Ecuador, que mejorar la salud de la cuenca y mejorar la salud del suelo es la forma más costo efectiva para tener la seguridad ambiental que necesitan. La forma más costo efectiva de tener seguridad de agua para la ciudad, de ponerle atención a la salud del suelo. Es un brinco muy grande, pero ahora voy a decir, quien controla la salud del suelo son ustedes, los agricultores, los rancheros. La siguiente, monitorear, medir la salud del suelo, medir la biodiversidad, medir la cantidad de cobertura en el suelo. Cuando hacemos el monitoreo que es necesario para realmente entender cómo el suelo, la vegetación y las cuencas trabajan, podemos aprender más rápido y ser mejores manejadores. Hace poco compré un carro y me dice en ese instante qué tantas millas por galón tengo, porque estoy midiendo, monitoreando millas por galón. No hago tantos aceleres rápidos. Medir y monitoreo son recursos. Nos cambia la conducta, nos hace mejores administradores, pero también abre la puerta para la posibilidad que nosotros como manejadores de los suelos podemos darle a la sociedad un servicio que sea costo efectivo para la sociedad, en otras palabras, para hacer crecer el agua y los reglamentos del agua. Yo creo que uno de estos ejemplos es Angadi. Angadi es muy buen ejemplo porque todos ustedes dijeron, no nada más tenemos carne, también tenemos fauna y debemos de tener el derecho de vender eso. Es un servicio ambiental, la recreación, el alimento que nos da esa fauna para la gente. Es un servicio ambiental que tiene valor económico. En cierto sentido, Angadi ya ha hecho ese brinco, desde decir, no somos nada más rancheros con carne de res. No, tenemos un servicio recreativo que tiene valor económico. Y yo sé que le ha ayudado mucho a la economía de muchos rancheros. Lo que yo estoy describiendo ahora es que en toda la gente está descubriendo, los rancheros están haciendo que haya más agua con más valor económico. Ustedes pueden llegar a ser los siguientes proveedores de agua para la sociedad. Y pensando en qué es seguridad y riqueza, cómo saber la seguridad y la riqueza para México, hay muchos detalles, pero tiene que regresar a la salud del suelo. Y lo primero, lo que estaba diciendo, que los agricultores y rancheros y los encargados de los bosques son los que pueden cambiar el suelo. La sociedad tiene que respaldar a los agricultores y rancheros si queremos tener los servicios que vienen de la naturaleza. Las cuencas que están degradados, con suelos degradados como desérticos, o no producen la biomasa que pudieran, o no están absorbiendo el agua. Esas cuencas no están trabajando con los 8 cilindros del motor. Si la ciudad quiere tener seguridad, necesitamos que la naturaleza trabaje bien, que haya fotosíntesis, que el agua entre al suelo, que no se escurra. Y eso regresa a nuestro manejo como manejadores de los suelos, terrenos. Necesitamos una hidrología funcional y eso llega a cuando le pega la gota a la tierra, tiene que empaparse y no escurrirse. Los suelos tienen que estar cubiertos con zacate, con pastos, con una combinación de plantas vivas y muertas. Cuando la gota le pega al suelo cubierto y se empapa en la tierra, tenemos una recarga de los acuíferos, corrientes más sanas, mejores ríos y más agua en las presas, agua limpia. Hay más agua en los arroyos o hasta todo el año. Necesitamos agua limpia y la materia orgánica en el suelo, en suelos cubiertos, es donde el agua limpia comienza. Si la gota le pega al suelo pelón, hay erosión y cuando se infiltra se va. Cuando en la materia orgánica, que es más o menos lo mismo, materia orgánica en el suelo, el agua se purifica al ir pasando por las etapas. Nada de erosión. Esto es un mayor reto para ustedes. Es difícil
hacer que la tierra tenga erosión donde yo vivo, porque allá crecen las plantas muy rápidamente. Aquí la tierra se pone estéril porque hay muy poca lluvia, pero para que la sociedad tenga erosión en el suelo superior, en exceso de la formación del suelo superior, si haces la matemática, dice que esa sociedad no va a durar mucho, se va a terminar la sociedad, porque el suelo superior te da la base para el alimento, servicios ambientales. Cero erosión es el punto de partida, pero mejor. Debido a que hemos perdido tanto suelo superior en los últimos cientos o miles de años, yo creo que las metas a corto plazo es que debemos de tener formación de suelo superior. Por los siguientes 100 años, nuestra generación tiene que deshacer lo que los antepasados han hecho, que es erosionar el suelo superior. Es bueno, creo, pensar en el suelo como una esponja y decir, esto es una esponja grande o esto es una muy pequeña, muy débil. Cuando tenemos el suelo pelón y no hay suficiente materia orgánica en el suelo, tenemos una esponja pequeña y débil. Hay que incrementar la capacidad de esa esponja. Cuando esa esponja es grande y saludable y puede entrar la lluvia, aun cuando llueva 3 o 4 pulgadas de lluvia, esa esponja detiene la inundación y si llueve, las plantas siguen creciendo porque esa tierra pudo retener el agua. El paisaje de un México seguro es fuerte, robusto, y esa robustez viene de la esponja que trabaja con cantidad de materia orgánica y diversificada. Este suelo sano y esta biodiversidad funciona como un amortiguador. Si hay una gran lluvia, nos protege contra los efectos. Si no llueve, nos amortigua contra los efectos. Con la biodiversidad tenemos polinización, que es tan importante para la producción de alimentos y el funcionamiento de la cuenca, y tenemos resistencia a la sequía. Una otra cosa que ocurre cuando tienes el terreno saludable es que podemos comenzar o detener, ya no sustituir por los servicios que la naturaleza te puede dar. Por ejemplo, un seguro contra inundaciones. Hay muchos casos donde la gente ha mejorado la salud de la tierra y el costo del seguro ha bajado muchísimo. Las presas y las tuberías para llevar agua cuesta mucho, y si las construimos y la presa se llena de lodo o de cieno, y ya no podemos hacer otra presa quizá con tan poquito dinero, va a costar mucho más, y podemos comenzar a tener buena infiltración, buenos trabajos que trabajan en infiltración y limpieza del desastre. Si necesitamos suelos y mucha inundación, hay que reconstruir las ciudades. Escarbar las zanjas a los lados de la carretera es un ejemplo curioso, pero en el 85 se estimó que en Estados Unidos el gobierno americano en total gastó $5 billones al año escarbando las zanjas de la erosión de los campos. Es muchísimo por algo que es muy evitable. La siguiente. Y regresando a esta idea de la formación del suelo superior y pensando en el ciclo del carbón, el aire tiene un porcentaje muy pequeño de dióxido de carbono, y eso es la fuente del carbón que hace todos los alimentos, y una parte significativa se queda en el suelo. Cuando la planta tiene fotosíntesis, toma dióxido de carbono y agua, y a través de un proceso milagroso forma azúcares, y esos azúcares son manufacturados de la planta en la cosa de la vida, la biomasa que hacen las plantas y los árboles y pasa a los animales. Esos carbohidratos se mezclan con nitrógeno a través del aire originalmente, que ha sido procesado por el suelo. Y hace nitrógeno y hace las proteínas, y la energía y las proteínas que sostienen el estilo de vida, y los vegetales, todo eso viene del aire, con una muy pequeña cantidad que viene de minerales, menos de 5% viene de los minerales. Aquí está un ejemplo de un fertilizador, y esto es un fertilizador común. Se hizo
Esta arena pura, y un poquito de fertilizante se puso en la arena, y se puso una semilla, y creció el zacate, y puedes ver la arena blanca. Esto es el equivalente del subsuelo. Puedes ver cómo el suelo se va haciendo más y más oscuro en esas imágenes. Esa oscuridad es carbón, que muy poco fue dióxido de carbón, y esta planta ha fabricado azúcares y formó otros compuestos y ha sacado esos compuestos por la red, y ahora de las raíces hacia los suelos, donde se ha convertido en este humus oscuro. Esto es un punto importante. Muchos creemos que el carbón que queremos meter en el suelo es basura o composta o ramas. Esto es una parte importante. Lo que dejamos en el suelo es crítico, pero la forma más importante para que el carbón entre del aire al suelo es que las plantas fabrican savia rica en azúcar, lo pasan por las raíces y lo pasan a los microorganismos. Y es lo que está ocurriendo aquí. Y esto es un año, en un año la arena pura fue convertida a esta tierra oscura, fértil. Esa formación del suelo superior es la conversión del dióxido de carbono al humus. El siguiente, por favor. Qué interesante. Y de nuevo, para hablar de esta idea de formación del suelo superior, Louis Bromfield era un autor y un agricultor que allá en 1950 tomó de tierras más degradadas en Ohio y en pocos años lo convirtió en las mejores tierras, más carbón, más fértil, más productivo. Y él escribió muchísimo acerca de la sociedad que dependía de los agricultores, haciendo su suelo superior saludable para que hubiera protección y diera servicios ambientales. Uno de esos capítulos que me encanta muchísimo se llama Al tener el suelo superior 10,000 veces más rápido que la naturaleza. Esto fue lo que hicieron en 1950 en Ohio. Y en ese capítulo él regresó un poco. El buen suelo superior es una mezcla del subsuelo original, la parte mineral, con una abundancia de material orgánico que está en pudrición. Y eso es lo que hacemos esencialmente cuando construimos suelo superior. No tengo tiempo para ver todo esto, pero es uno de mis temas favoritos en detalle. Pero hay mucha información que se ha generado en los últimos 100 años acerca de cómo mejorar la salud del suelo superior. Y me gustaría hablar de unos cuantos de ellos. Yo cuento 40 categorías. Aquí es usando ganado para tomar suelos degradados y pasarlo a pastizales. Y se inició el proceso de formación del suelo superior. Si ampliamos esta diferencia para que haya cuencas y cuencas, millones y millones de hectáreas, entonces comenzamos a tener cuencas que funcionan y ciudades más seguras. Más ejemplos de suelos degradados convertidos con pastoreo muy rápidamente a suelos saludables. En este caso podemos ver, mira, esto es en Zimbabue. Aquí pueden ver que estas fotografías fueron tomadas el mismo día. Bueno, no de un lado de la cerca, sino hay un ferrocarril ahí. De un lado tienes manejo típico de ganadería y esto se ve muy familiar para los productores aquí. Tenemos muchos terrenos aquí que se ven similares a estos. Y en 5 años el terreno pasó de esto a esto. Y los ríos comenzaron a subir por la cuenca porque el agua se está empapando, mejorando la tierra, y comenzó a tener otros ríos con flujo. Son ejemplos excepcionales para que comenzar a pensar qué pasaría si hacemos este tipo de manejo en las cuencas. ¿Qué le pasaría a nuestra comunidad o a nuestro país, a la seguridad del agua para nuestro país? Un ejemplo más, en África, en este caso estaban usando corrales, ponían en un corral un hato de cientos de animales de una noche, durante 5 días o algo así, y el terreno, que había estado muy pelón durante 40, 50 años, después de uno de estos tratamientos en corrales,
comenzaron a tener pastizales como respuesta. La siguiente. Una de las cosas más emocionantes en Estados Unidos está ocurriendo en Dakota del Norte, casi Canadá, y se llama Cóctel de Cobertura. Es un grupo de gente del gobierno, agentes extensionistas, agricultores, científicos de suelos, y se han juntado y ahora tienen una nueva forma de hacer esta rotación de cobertura. Lo que hacen en una combinada, pasan allí y tumban el grano y luego meten una mezcla de hasta 40 semillas y el resultado es esta gran diversidad, una gran producción de biomasa. La siguiente. Luego lo pastorean, meten ahí el ganado. Luego lo pastorean, meten ganado. La cosa interesante es este pastoreo con esta diversidad, 60 días de crecimiento. No lo pastoreaban hasta noviembre, pero tenían 3.1 ganancia de carne por día. La cosa interesante es cuando llegamos a los detalles, y esto no lo hubiéramos sabido sin monitoreo, que me conduce pronto al monitoreo. En ese rancho en particular, en 11 años ha habido 265% de incremento en materia orgánica. La materia orgánica pasó de 1% a 4%. Ha habido 12% de incremento en la infiltración del agua. Cuando este proyecto comenzó, había media pulgada de agua que entraba al suelo. Ahora, más de 6 pulgadas entran a la tierra por hora. Es una gran mejora. En un caso reciente, en un día, casi 13.6 pulgadas de lluvia y no había nada de erosión. Eso es maravilloso. 14 pulgadas de lluvia y no hubo erosión. La lluvia no se llevó la tierra. Esta gente que usa esto han disminuido el uso de fertilizante en 90%. Solamente usan 10%. Usan menos de un cuarto del herbicida del promedio del condado. Tienen ahora 40% más maíz. Están ganando dinero y dando servicios ambientales. Lo interesante es que la cuenca, y esto va al río Mississippi, una vez más, piensa, ¿qué pasaría si hubiera miles y miles de agricultores haciendo lo que hacen estos? ¿Qué le pasaría a la zona muerta del Golfo, en el Golfo de México? Disminuiría mucho. Un caso más, y esto es formación de suelo alcalino. Yo creo mucho en esto. Esto usando una combinación de pastoreo y subsoleo. Aquí está el terreno que estaba abandonado, donde había algodón anteriormente, con un solo tratamiento para subsoleador. Mucha gente aquí usa el subsoleador y con grandes resultados. Pero esta formación de esta secuencia es muy específico y es algo diferente del bull. Pero en un solo evento de lluvia pasó de algo que no había tenido nada de zacate durante muchas décadas a una área totalmente con cubierta. Y regresando a este punto principal, estos son unos cuantos puntos. Hay muchas formas de mejorar el suelo. Necesitamos tener este entendimiento que los servicios que provienen del suelo son muchos. La sociedad depende de eso y tiene valor económico. Aquí puedes ver que la formación del suelo está aquí atrás. Y luego tenemos alimentos, agua, madera, fibras, reglamentos del clima, la composición de esos gases en la atmósfera, reglamentos de la inundación, de enfermedades, purificación del agua, los beneficios culturales que vienen de un buen suelo, como cacería, es un gran ejemplo lo que ha hecho Angadi. Y allí tenemos seguridad para los humanos, tenemos materiales básicos que necesitamos para vivir bien, tenemos la salud, y cuando hay abundancia en el paisaje, tienes menos competencia. Cuando hay un solo venado y 2 cazadores, puede haber problemas. O cuando no hay suficiente agua y tienes una ciudad y puede tener conflictos porque no hay suficiente agua. Todo esto viene del suelo. Hay varias propiedades importantes del suelo que queremos monitorear si queremos tener una idea de cómo trabaja el suelo. Y algunos de esos incluyen
si el suelo tiene cobertura o no, el agregado, cómo está el suelo, cómo se pegan los mogotes del suelo y forman poros y aire y espacios dentro del suelo, agregado, carbón del suelo es la clave. Mientras más carbón es la huella de la vida, es la divisa de la naturaleza, cómo se mueve la riqueza en la naturaleza. Mientras menos carbón, menos servicios ambientales, menos producción agrícola. Mientras más carbono en el suelo, más productivo es la tierra, menos inundación, más resistencia a la sequía, etcétera, etcétera, etcétera. La profundidad del suelo superior es muy importante. Si el suelo solamente es 6 pulgadas y la esponja solamente 6 pulgadas, pero si el suelo superior es 18 pulgadas, esa parte de tierra negra que hace crecer las plantas, entonces vamos a tener mucha productividad y seguridad ambiental. Densidad tiene que ver qué tan compactado está el suelo. Si el suelo está muy compactado y no hay aire y las raíces tienen dificultad para penetrar, no va a haber productividad, no va a haber seguridad ambiental y finalmente tampoco biodiversidad. Para darte un ejemplo de uno de estos indicadores, si el suelo en este estudio en particular fuera 100% cobertura de suelo, 100% infiltración del agua, si estuviera el suelo pelón, perdimos 75-80% de escurrimiento, es inundación para una ciudad, y luego sequía, inundación, sequía, inundación, sequía. Y es bueno pensar que el trabajo que hacemos como manejadores del campo, y podemos mejorar esta esponja, tiene todo que ver con la profundidad de las raíces. Por eso es crítico nuestro manejo del suelo. Lo que queremos que haga nuestra esponja es que el agua se infiltre, que se retenga el agua y que lentamente la libere para el crecimiento de plantas y para la recarga de los mantos acuíferos. Hay trabajo muy interesante ahorita en Australia y le llaman la parte delantera del acueducto. Y lo que se han dado cuenta es esta: Australia no es muy diferente de México. El agua es una cosa de seguridad nacional y no tienen suficiente agua en Australia, no para hacer agricultura y la ciudad. Y en periodos de sequía comienza a haber mucho conflicto, muchos problemas. 98% de la lluvia que cae en Australia cae en los suelos. 50% de esa lluvia se pierde sin crecer ni una planta, sin recargar nada. Es pura evaporación. El 50% de los recursos del agua se desperdician porque la superficie no tiene cobertura. Si hubiera cobertura, esa agua no se hubiera perdido. 2% de esa agua se guarda en las presas. Si estás buscando la forma más costo efectiva, de mayor impacto, vas a reducir evaporación o vas a construir más presas. Mejor reduces evaporación y la forma de hacerlo. Y lo que se sugiere y en el plan que quieren hacer en Australia, ¿cómo podemos hacer que los agricultores y los ganaderos dejen más materia orgánica en la superficie? ¿Por qué esos puntos adicionales de materia orgánica, más zacate que no se pastorea para que se cubra el suelo, va a agregar a más seguridad en el agua para Australia y a un costo muy bajo? Pero tenemos que darnos cuenta que va a haber un impacto económico para el agricultor si no cosecha ese pasto para su ganado. En teoría, en la verdad, si él comienza a dejar más materia orgánica, va a tener más zacate y va a haber un ciclo. Pero a corto plazo va a haber una pérdida. Y esto es muy buen pensamiento de Australia. Si tú estás en Vermont o en México, sería muy bueno pensar así nosotros. La mayor lluvia que hay en el suelo y se pierde demasiada lluvia como evaporación, pequeños cambios en las propiedades del suelo como cobertura puede tener un gran impacto en la hidrología de toda la cuenca o de todo el país. Y si incrementamos o mejoramos como manejadores del suelo, la cobertura del suelo, la diversidad, el carbón, la estructura de los terrones y la profundidad del suelo superior, lo que vamos a ver allí es más producción agrícola, mejor calidad de la nutrición en ese alimento, más seguridad de los alimentos. Vamos a tener mejores cuencas que funcionan mejor, donde no hay inundación, sequía y luego un fuego, sino que se empapa la tierra. Tenemos menores peligros naturales, menores daños a la infraestructura. Podemos tener
una gran disminución en nuestra dependencia del riego, que es el mayor uso del agua dulce en todo el mundo y en México. Y también podemos tener esta cosa, que es algo abstracto, pero oigo que hay progreso que se hace en México. Tenemos cambios climáticos, demasiado dióxido de carbón, demasiado vapor de agua en la atmósfera. Ese vapor de agua y carbón debe estar en el suelo donde es útil, no en la atmósfera, donde parece que está contribuyendo a cada vez menores patrones climáticos. Aquí está algo de ganado. Esto es un hato como de 1000 cabezas y es 1 millón de libras por acre en los cerros de Nebraska. Y han cambiado la hidrología del paisaje que están manejando. Y todas esas cosas que les acabo de escribir, recarga de cuencas, mejor calidad del agua, menor inundación, menos fuegos, menos daños por erosión, mayor producción agrícola, menor riego, menor uso de fertilizantes y importar sustitutos. Todo esto está mejorando. No le están pagando por nada de eso, solamente le pagan por libras o kilos de carne. Hay otra posibilidad y no es nada más una idea, ya está ocurriendo, y esto es que los que manejan los terrenos les deben de pagar por estos servicios naturales que provienen de su tipo de manejo. En cierto sentido, se ha dicho que el agua es el nuevo petróleo. Se van a pelear las guerras sobre el agua. La escasez del agua va a ser el aspecto que va a definir la política mundial y la economía mundial en las siguientes décadas. Y ya está comenzando, ya comenzó. Si el agua es el nuevo petróleo y ustedes que manejan la tierra, que controlan la hidrología de las cuencas, y si ustedes se organizan bien y trabajan con las ciudades que necesiten esa agua limpia, todo eso te va a hacer posiblemente el siguiente OPEC del agua. Y esta idea de pagar por los servicios ambientales, ¿quién ha oído de este concepto, pagar por los servicios ambientales? Pagar por servicios ambientales o servicios del ecosistema. Es una idea cada vez más común. Hay casos que han ocurrido ya en México y en toda Latinoamérica, Estados Unidos, China, Europa, en todo el mundo. Los que manejan la tierra le están pagando y todos dar ejemplos concretos. Pero hay allí algo que no ha ocurrido en su pensamiento. Mucha gente piensa que a lo mejor que podemos hacer por la naturaleza es ya no dañar la naturaleza, conservar el suelo que tenemos, porque no podemos construir más suelo. No podemos construir más suelo. Eso es un paradigma, esa es la creencia. La diferencia que viene es que cuando entiendes que como manejadores de suelo y agricultores sí se mejora el suelo rápidamente, y luego de repente la sugerencia ya no es págame por ya no dañar la cuenca, la sugerencia es páganos por construir suelo superior y poder darte seguridad para el agua que no estaba allí hace unos años. Y solamente cuando juntamos estas partes, pago por servicios ambientales, nuestra capacidad de construir suelo superior rápidamente y para incrementar la seguridad del agua, todo esto comienza a tener más sentido. Un par de ejemplos que creo que debe ilustrar todo esto. En el 89, la ciudad de Nueva York tenía un problema muy serio. Tenían un sistema de agua no filtrado. El EPA, la Agencia de Protección Ambiental, acababa de aprobar nuevos reglamentos de calidad del agua. Y cuando examinaron el agua de la ciudad de Nueva York, estaba contaminado más allá de los límites aceptables. Ustedes tienen que construir una planta de tratamiento de agua. Esa planta de tratamiento iba a costar $8 billones para construir y luego 300 millones al año para operarlo. La ciudad de Nueva York dijo, eso es demasiada lana y no vamos a poder manejar esos impuestos adicionales. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vieron la historia y comenzaron a ver otros ejemplos en el mundo. Lo que decidieron fue que ellos iban a invertir dinero
en la salud de las cuencas del agua que alimentaba el agua de Nueva York, y eso hicieron. Una eran prácticas agrícolas, otros eran mejorar sistemas sépticos, otro era comprar tierras y que no la convirtieran en fraccionamientos, pero en general le pusieron atención en la cuenca del agua y gastaron 1.5 billones de dólares en lugar de 8, nada más 1.5 billones, y limpiaron la fuente del agua. Es fascinante y es un ejemplo de la hipótesis que invertir en cuencas del agua y en tierras ayuda mucho, es más costo efectivo que hacer plantas de tratamiento de agua o hacer otra presa o esas cosas. Aquí está un caso de dos pueblos muy pobres en la India, y uno era corriente arriba de la otra, y se llamaban Swan y Bodhi. En Swan las norias están secas, en Bodhi había mal manejo del ganado, había erosión, había tierra sin cubierta y una gran deforestación. Tuvieron ayuda del gobierno en organizarse, pero no había mucho dinero que cambió de manos. Lo que ocurrió fue un arreglo, se hizo un entendimiento. La gente de Swan le dio su mano de obra para ayudar a la gente a Bodhi a plantar los bosques en los cerros. La gente de Bodhi mejoraron sus sistemas de pastoreo y tuvieron más conocimientos. En Bodhi, la comunidad arriba tenían más pasto para su ganadería, y en Swan tuvieron las norias, comenzaron a tener más agua, más recarga y menos daño de la erosión cuenca arriba. Y otro ejemplo en Francia, las aguas Nestlé habían bombeado el agua con burbujas de una fuente de agua, se estaba contaminando porque el pastizal que estaba arriba ya la convirtieron de pastizal y ahora era maíz, y esa fuente tan lucrativa de agua de Nestlé tenía peligro y todo venía de ese mismo sitio. Estaba contaminado y no sabían qué hacer. Entonces comenzaron a pensar mucho y le dijeron al agricultor río arriba, si tú lo regresas a la cobertura y haciendo composta y ya no usen pesticidas y herbicidas, nosotros te vamos a dar dinero. Porque nosotros te podemos dar a ti dinero, buen dinero, y va a ser menos de lo que tuviéramos que gastar si queremos purificar el agua. Y los números fueron fascinantes. Los agricultores les pagaban $110 por acre, por año, durante 5 años, para hacer este proceso de transición. Les dieron como $200,000 por rancho, para nuevos edificios, nuevos equipos, y les dieron como una mordida. Pero ellos tenían contratos de 18 a 30 años, pero mejoraron la tierra. Aquí está el caso donde el negocio necesitaba los servicios y sabía que podían ahorrar dinero si les pagaban por tener mejores métodos. Mejoraron la calidad del agua y ganaron mucho dinero, y la cuenca está trabajando mucho mejor. Ya hace poco en Portland, Maine, se hizo una evaluación. Había un problema muy serio de la calidad del agua, y una organización hicieron una evaluación de hacer una planta nueva de tratamiento de agua o invertir en la salud de la cuenca río arriba. Y por una cuenca muy pequeña, es que si le pagaban a los agricultores para mejorar su manejo, ellos iban a ahorrar 51 a 76% de esta planta de tratamiento. Yo puedo seguirle, hay cientos de ejemplos, pero yo te quiero mostrar que esto es cierto y no hipotético, que la sociedad reconoce la dependencia que tienen sus ciudades sobre la salud de la cuenca. Y llenar esos huecos, lo que se necesita, herramientas y capacidad. Si vamos a facilitar los pagos a los que manejan las tierras para hacer seguridad que se necesita, y yo tengo que decir que no pienso en esto como otra forma de ganar dinero para agricultores y ganaderos. Yo creo que esto es una situación de gran urgencia para la ciudad, y las ciudades se les están acabando opciones para tener seguridad de agua, suficiente agua, agua limpia, protección de la inundación y esas cosas. Esta posibilidad
que nosotros que manejan los suelos podemos mejorar la salud y solucionar problemas de la ciudad. La responsabilidad de monitorear y tener estos entendimientos no lo debemos dejar nomás a los agricultores. Ellos no son un grupo que tengan mucha cooperación. Acepten casos como acepto Angadi. Las ciudades necesitan mucho y sería mejor para ellos que no esperaran que el agricultor lo hiciera. Pero si nosotros agricultores y ganaderos decidimos, oye, nosotros podemos hacer esto y puede ser muy buena fuente de ingresos, pudiéramos estar en la vanguardia de todo esto. Lo que necesitamos es manejadores, gerentes que pueden dar resultados, que pueden mejorar los suelos y desafortunadamente no hay muchos de nosotros. Yo puedo ver tiempo en el futuro cuando el asunto no voy a hacer su dinero para pagarle a los manejadores mejorar su suelo. Puede haber todo el dinero del mundo. El asunto va a ser suficientes manejadores que sepan cómo hacer el trabajo y que haya suficiente ganado. Porque si cuentas lo que se ha abandonado el campo, no va a haber suficiente ganado. Necesitamos la capacidad para monitorear los suelos con alta tecnología y saber qué está ocurriendo. Necesitamos la capacidad para hacer modelos de las cuencas, tener datos y alimentarlos a grandes programas de computadora que puedan decir, esto es lo que ocurre a cada gota que cae en esta cuenca y esto le ocurre a cada luz que le llega a las hojas de las plantas y esto le ocurre a todo átomo de carbono que pasa por ese paisaje. Hay programas de computadora que pueden hacer todo eso ahorita. Ya lo hemos tenido muchos años, pero no ha sido usado para el propósito que yo te quiero describir. Hay que poder modelar cómo funcionan las cuencas. Hay que poder darle un valor económico para mejorar las propiedades del suelo y el control de la hidrología. Y esto es también para el cambio climático. Si podemos monitorear el suelo, podemos decir que hay tanto más carbón en esos suelos y el carbón se vende a tantos dólares por tonelada y está el valor económico. Eso es muy transparente. Se complica más cuando entras en cuál es el valor. El terreno de un ranchero acepta, retiene más agua. ¿Qué tanto eso le ahorra a la ciudad en costos de seguros o inundación o erosión y esas cosas? Es más complicado, pero es lograble a través, ahorita por la tecnología que ya tenemos. Hay que comunicarnos la diferencia en cómo está la cuenca ahorita y cómo pudiera llegar a estar, probablemente basado en monitoreo. En cualquier cuenca va a haber algunos ranchos que están haciendo mejor trabajo que los otros ranchos. Y si toda la cuenca trabaja como ese rancho, va a haber un escenario muy diferente para esa ciudad. Y finalmente hay que poder hacer arreglos para toda la cuenca, y esto ocurrió en la ciudad de Nueva York. Eso fue un gran proceso, caro, mucho tiempo, miles de personas involucradas, muchos pleitos pequeños, pero sí funcionó, sí tuvo éxito. Y en términos del pensamiento, como manejadores y gente que maneja los municipios, cuencas y todo un país, hay que pensar en todas las cuencas, abajo de la tierra, arriba de la tierra y a lo largo del tiempo. Esto es una imagen de el teatro ahí tienen hay un teatro, ahí tienen muchos programas de computadora que están ahí trabajando, que le ayuda a la gente a pensar cómo podemos manejar el agua en esta cuenca tan seca. Cuando la situación se pone muy seria, la gente comienza a gastar dinero en tomar mejores decisiones y usar tecnologías. Y el ejemplo de la Universidad de Arizona es muy bueno. Yo voy a brincar en algunas tecnologías para monitorear paisajes que creo que son útiles. Razones para monitorear. Ahí está la razón obvia, que el monitoreo y si sabemos qué está ocurriendo en el suelo y en la vegetación, podemos ser mejores manejadores. También queremos entender cómo funciona todo el paisaje, toda la cuenca, y las ciudades no han pensado mucho en esto en el pasado, porque algunas veces en el pasado los paisajes han sido muy productivos o no lo hicimos bien a tiempo. Pero hay que poder pensar
en cómo trabaja toda la cuenca y planear el futuro de esa cuenca, donde llegan las gotas desde el principio hasta los lagos y ríos y acuíferos. Y hay que comenzar a planear una economía racional que funcione para la cuenca y lo que requiere la ciudad. El monitoreo, necesitamos una base de datos y el monitoreo te lo puede dar. Aquí está un ejemplo de un rancho que estamos monitoreando. Cada indicador que tenemos en el rancho, esto es un solo rancho. Tenemos todo el monitoreo social, desempeño del ganado, la tasa de infiltración del agua, agregados, estabilidad, agregados del suelo, superficie del suelo, que es muy similar al manejo holístico de la superficie. Y tenemos la biología del suelo, tenemos programas muy formales de monitoreo del suelo, donde sabemos cuáles son los procesos químicos, físicos, las propiedades físico-químicas hasta 4 pies de profundidad, las calidades de forraje, toda la producción de la biomasa, la calidad del suelo superior. Estamos midiendo si la lluvia, si la luz del sol, si la temperatura y esas cosas. Y finalmente las finanzas. Si eso es para un rancho, imagínate que hay una gran cantidad de cosas que hay que monitorear para todo un país. Y las cuencas. Afortunadamente hay muchas herramientas disponibles ahorita para hacer esto. Hay que juntar todos los datos económicos, gastos del seguro, datos de calidad del agua, del sol, y poder pensar como una unidad, hacer una correlación, buscar patrones de relaciones. Todo esto puede ocurrir. Y si comenzamos a hacer más y más monitoreo, podemos hacer planes basados en los datos y no basados en supuestos. Tenemos muchas políticas relacionadas con los manejos de recursos. El suelo solamente se puede construir lentamente. La inundación y la seca así ocurren. Y ocurren cambios climáticos. No le damos atención a lo que está ocurriendo en el suelo. Cuando comenzamos a monitorear, tenemos una verdadera base para tener una buena política y hay que tirarle a eso. No voy a avanzar mucho aquí porque va a ser muchas palabras, pero hay muchas cosas de tecnología que pueden y ya están siendo combinadas, que nos pueden dar formas muy efectivas de manejar las cuencas de agua y pensando de forma más efectiva. Y la que yo quiero mencionar primero, esta es en la que yo he estado trabajando, es una forma de planeación, esto que se llama sistema de información del suelo. Nosotros no pensamos, o sea, nomás lo que vemos es una sola dimensión, pero en verdad, en una pulgada de suelo hay más organismos que gente en la tierra, y el suelo aquí puede ser muy diferente del suelo que está allá. El muestreo típico para fines agrícolas implica meter una cosa en el suelo y caminar 100 pies y meterlo otra vez allá y enviar eso a un laboratorio y decir, tenemos tanto nitrógeno, tanto fósforo, tanto calcio, fósforo, potasio y todo, y hay que traer tantos productos químicos para reemplazarlo. Lo que no hizo fue tomar en cuenta que los suelos son mucho más complejos, hay que entenderlos como un sistema. Este sistema de información del suelo es una parte, es un sistema que usa imagen de satélite, escaneo electromagnético del campo, muchos sensores y núcleos y cosas, pero con eso podemos entender el sistema del suelo en todos los químicos, físicos, biológicos, todas sus propiedades, y también la topografía superior, las altas y bajas del terreno, y podemos usar como una base de datos para tener modelos hidrológicos de cómo el agua y la fotosíntesis y la producción de biomasa trabaja en todo el paisaje. Podemos modelar cómo funcionan las cuencas y puede ser la base para un mejor desempeño para el pago de servicios ambientales. Este ranchero ha incrementado su tasa de infiltración y su capacidad de retención del agua es 10%. Y eso nos da tanto valor económico adicional para esta ciudad. Ahí le deben de pagar por esos servicios. Eso sería un pago basado en el desempeño
de su rancho. Con este sistema realmente podemos ver en el suelo y entender cómo los suelos están trabajando. Nunca hemos tenido esta capacidad anteriormente, aún con las universidades mejores en monitoreo del suelo. No hemos entendido qué está ocurriendo realmente en todo el suelo y en una muy alta resolución. Aquí está un ejemplo de la variación en la materia orgánica en un rancho de 12 hectáreas. Con este sistema podemos comenzar realmente a entender. Antes hubiéramos dicho, hay tanto carbono en el suelo, pero la variabilidad ahí, cuando podemos comenzar a verlo así, le informa la gerencia, cambia cómo vemos el suelo y cómo interactuamos allí y qué hacemos para mejorar su salud. Y ahora podemos tener una base de datos, y en Vermont estoy trabajando con muchas personas conectadas allí en el estado y vamos a estar lanzando un programa de monitoreo muy ambicioso del suelo, pero probablemente va a involucrar un sistema de información del suelo, monitoreo de calidad del agua y muchos otros. Si México comenzara a tener capacidades como esta es tu comunidad, vas a necesitar muchos de tus sistemas, pero puedes realmente comenzar a planear la seguridad del agua y seguridad de los alimentos y el pago por servicios ambientales para México en un nivel muy diferente, mucho mejor nivel. Y tienes que comenzar en algún sitio. Otro ejemplo, que en 3/4 partes del agua dulce en México se usa para riego. Y en todo el mundo es más o menos el mismo número, como 3/4 partes del agua dulce se usa para riego. Y el riego es muy importante, el riego alimenta mucha de la población del mundo, pero el riego también es muy ineficiente. Es importante recordar que ninguna civilización sin riego haya podido sobrevivir, excepto Egipto. Y ahora Egipto está cerrado. Es cuando hizo la presa Aswan, se terminó el riego. Y usando el sistema de información del suelo, podemos comenzar a entender la variabilidad del suelo y tener un riego que sea más eficiente, haciendo un solo mapeo del sistema de información del suelo. Es una disminución de 30% en la cantidad de riego que se necesita para el mismo cultivo. 30% de ahorro de agua es mucho cuando el riego es el mayor uso del agua en México o en todo el mundo. Con este monitoreo más avanzado y con el conocimiento del movimiento regenerativo, hay otras formas de comenzar a tener ahorros. La investigación de la Universidad de Florida muestra que después de una gran rotación en terrenos de cultivo, pudieron tener más o menos el mismo rendimiento de una 10ª parte del agua. Es otra idea, es un ejemplo que el monitoreo agricultura sustentable podemos realmente disminuir la cantidad de riego que necesitamos y seguir teniendo cantidades similares de alimentos. A corto plazo, un monitoreo que ha ocurrido en Vermont y en México ha sido el reto del carbón del suelo y los quiero alentar a trabajar con eso para tener datos de carbón del suelo en tus ranchos. Vamos a comenzar a buscar quién está haciendo más progreso, quiénes son los mejores entre ustedes que están cambiando los suelos. Si no tenemos monitoreo replicable, no podemos, bueno, eso se ve mejor que lo que antes, pero es muy difícil saber. Y hay una nueva oportunidad delante de nosotros, y eso es saber, tener confianza en poder ahorrar. Es decir, mi gerencia afectó estos cambios positivos. Y comenzando a terminar aquí, concluir la seguridad hidrológica de México, la seguridad del agua y la seguridad de alimentos de ustedes comienza con un paisaje de retención y la gran pregunta, ¿cómo pueden los agricultores y rancheros y el resto de la sociedad trabajar juntos para estar seguros que eso sea una realidad? Porque si ese paisaje no está absorbiendo, reteniendo esa agua, entonces México, como cualquier otro lugar de la tierra, se les va a acabar el agua limpia y fresca y van a tener muchos problemas. Es una pregunta, sabemos que necesitamos eso, ¿qué hacemos para obtenerlo y conseguirlo? Y creo que la respuesta es
una combinación de manejo agrícola regenerativo, monitorear y tener tecnología para hacer modelos y comenzar a pensar en cómo trabajan esas cuencas del agua y tener en otra alternativa. Y finalmente, la sociedad que le pague a los manejadores de los suelos para mejorar los suelos. Y esto no es, como te dije, solamente otro esquema de hacer rico rápidamente para nosotros rancheros ricos. Esto es una obligación económica y una cosa de seguridad del agua y de los alimentos para las ciudades. Y creo que el futuro es muy brillante, pero debe haber cambios en los pensamientos y hay que comenzar a sacar las pistolas grandes y gastar dinero y tiempo en monitorear los recursos del suelo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.